¿Dónde empieza la carótida común derecha? Tronco brachiocefálico. ¿Está? Ustedes llegan a tocar su articulación externoclavicular acá. ¿Saben dónde está su articulación externoclavicular? Detrás de ella nace esta arteria. ¿Está? Si nosotros completamos todos los huesos que faltan aquí, este punto es esa articulación que ustedes están tocando ahora. ¿Está? ¿Se dan cuenta dónde nace? Entonces ya saben, detrás de esta articulación, ¿quién está naciendo? La carótida común derecha. Ella está naciendo en ese nivel. ¿Alguien sabe más o menos a qué nivel está el callado de la aorta? Por si acaso. Callado. ¿No? Puede ser, pero la referencia es siempre a nivel torácico. T4. ¿Está? Entonces ustedes marcan T4 y el T4 coincide con el ángulo de Luis también. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a hablar primero del tronco brachiocefálico. Ustedes ya saben dónde nace el tronco brachiocefálico. ¿Dónde nace? Callado de la aorta. ¿Qué rama colaterales? ¿Qué número? El segundo. ¿Cuál es el primero? La coronarias. Entonces ya tenemos ahí el segundo, ahí tenemos, le vemos como es cortito, ¿sí? Y se dan cuenta la relación que tiene con esta articulación. Importante entonces que recuerden esa articulación. Bueno, recorre el tórax y cuando llega a nivel del cuello, ¿qué hace? Se bifurca en sus dos ramas terminales. ¿Cómo se llaman esas dos ramas? ¿Cómo se llama esta? Carótida común derecha. Y esta arteria se llama subclavia. ¿Está? Derecha. Esta es la derecha, obviamente. Hay una subclavia izquierda también. Excelente. Bueno, por ejemplo, es la primera costilla para que ustedes tengan referencia. Aquí tiene que estar la clavícula y se llama subclavia porque está debajo de la clavícula. Tiene sentido para ustedes, ¿verdad? Aquí nomás se quitó para que ustedes pudieran ver. Acá debería de estar la articulación externoclavicular. Se quitó, queda por debajo y por eso se llama subclavia. Esa subclavia, pueden ustedes interpretar a dónde se está yendo. Va a cambiar de nombre, se va a llamar axilar y luego va a dar la radial y la cubital. Y ya tenemos el del miembro superior, la irrigación. Bueno, este tronco brachiocefálico mide 3 centímetros. Vieron que no es largo, cortito, es 3 centímetros de largo y 10 a 12 milímetros. ¿Cuánto es eso en centímetros? 1 centímetro a 1,2 centímetros de calibre. ¿Está? Vieron cómo es corto y es pequeño. Entonces, eso les tiene que llamar la atención. Bueno, vamos a mirar un poquitito. ¿Qué ustedes están viendo aquí? El callado de la aorta. ¿Ven la relación que hay con estos nervios? ¿Alguien sabe qué nervio es este? Es el nervio vago. ¿Ven la relación que tiene aquí? Bueno, entonces una relación importante. Acá está el tronco simpático y vamos a mirar. ¿Qué tronco es este? Vamos a mirar, este es nuestro callado. ¿Cuántas arterias salían del callado? 3. 3. El primero es el tronco Brachiocefálico. A 5 milímetros de él está la carótida común izquierda. ¿Y este último qué es? Subclavia izquierda. Y ahí ustedes ya tienen los 3. Brachiocefálico, carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Bueno, algunas relaciones importantes que podemos ver aquí con el tronco brachiocefálico. Este es nuestro tronco brachiocefálico. Hay una arteria, perdón, una vena tiroidea que pasa ahí por delante, ¿ven? ¿Por qué se llama vena tiroidea? Que viene de la glándula tiroides. Y la relación más importante es con esa vena que cruza delante de él. No sé si pueden ver que hay una vena ahí, ¿sí? Esa vena se llama también brachiocefálica. ¿De qué lado es? Izquierda. Acá está la derecha. ¿Ven cómo a la derecha no le toca? La izquierda es la que cruza delante de él. Y esa relación ya vimos en la clase pasada. Y también con la carótida común izquierda también. ¿Con cuál? ¿Tiene relación o no? Esa Y de eso estamos hablando recién, ¿verdad? ¿Viste que está a 5 milímetros de él? ¿También es su relación, sí o no? Claro que sí. ¿Qué otra cosa ahí está ahí detrás mismo de él y le está tocando? Miren un poco. ¿Qué órgano es este?
Con una imagen ustedes ya pueden ver 100 relaciones que tienen y vamos a recalcar su relación más importante. ¿Ven ahí esa vena? Esta vena, cómo cruza por delante de las 3 ramas de la aorta del callado. Vena brachiocefálica izquierda. Ella cruza por delante. ¿Qué otra cosa tiene relación? No se olviden del nervio vago y aquí están los pulmones. Estas venas brachiocefálicas, miren un poco cómo se juntan. ¿Qué está formando acá? Yo veo acá la brachiocefálica, veo aquí cómo se une y forma Vena cava superior. Y no sé si ustedes están mirando que las arterias tienen ramas. ¿Vieron la dirección que tiene? Porque la sangre de las arterias sale del corazón, ¿verdad? ¿Qué dijimos de la sangre que viene del corazón? ¿Cómo se llamaban todos los vasos? Venas. ¿Sí? Eso quiere decir que la sangre viene hasta aquí y se reúne en la vena cava. ¿Se dan cuenta cómo la dirección es contraria? Cuando las arterias salen, ¿qué hacen las venas? Entran. Entonces, por eso yo les digo que se une este y forman este. ¿Se entiende cómo es? Pero en cambio, ¿cómo nos referimos a la arteria? Viene de aquí y sale de aquí. ¿Se entiende cómo es? Sí. Aquí sale y sale. La dirección es contraria. ¿Eso se entiende más o menos? Sí. Entonces, por eso es que yo siempre digo cuando una vena viene y se forma. Viene y se forma. ¿Y qué hacen las arterias? Salen, se bifurcan. ¿No? Entonces, esa es una diferencia importante. Bueno, ¿vieron aquí en el niño que hay delante de ese tronco brachiocefálico? Timo. ¿Está? Entonces, en el niño luego es gigantesco y hasta acá llega el timo, es enorme. Y ahí está la vena tiroidea que pasa por vena. Bueno, ¿dónde era que terminaba nuestro tronco brachiocefálico? ¿Dónde empieza la carótida común? ¿Cómo se llamaba esta articulación? Externo-clavicular. ¿Sí? Externo-clavicular. Y ahí en ese punto ustedes van a encontrar la terminación del tronco brachiocefálico. Si ahí termina, ¿quién empieza? La carótida común Derecha. ¿Está? Entonces, uno termina y el otro empieza. Ahí ustedes ya tienen el nivel. Bueno, ¿cuáles son sus colaterales? No tienen. Eso quiero que se acuerden. A veces en los pacientes tienen esta tiroidea IMA. ¿Ven esta tiroidea que se va justito a la tiroides? Se llama así tiroidea IMA o accesoria o media en todo caso, porque a veces nomás existe, no siempre. ¿Está? Y ella es su colateral. Ahora, pregunta obvia. ¿Cuáles son las terminales del tronco brachiocefálico? Carótida común derecha y esta arteria, ¿cómo se llama? Subclavial. ¿Está? Entonces, si en el examen ustedes me ponen que no tiene colaterales, correcto. Si me dicen que su colateral es la tiroidea media o IMA, también puede estar correcto. Depende entonces del paciente. Carótida común. ¿Cuál es la diferencia entre la carótida común derecha y la izquierda? ¿Es más larga? Sí, ¿por qué es más larga? ¿Qué palabra tienen que usar ustedes cuando aparece una arteria? Se origina El origen. ¿Está? Entonces el origen es la diferencia. La derecha se va a originar del tronco brachiocefálico y la izquierda del callado del aorta. Entonces hablamos de origen y hablamos de un final. Y ahí vemos el origen y la diferencia. ¿Ustedes me pueden decir cuál es el tronco brachiocefálico aquí en la imagen? Sí. El primerito, ¿verdad? ¿Esta arteria cuál sería? Carótida común derecha. Carótida común derecha. ¿Y esta? Arteria subclavial. ¿Y esta arteria cuál es? Esa es la carótida común Izquierda y esta es la subclavia. La subclavia izquierda. Excelente. ¿Ven ahí la diferencia entonces del nacimiento importante en la anatomía? Bueno, ¿qué otra cosa es importante en las carótidas comunes? A ver, ¿alguien me puede decir qué músculo es este? ¿Por qué se le señala ahí al esternocleidomastoideo? ¿Se acuerdan de lo que es un músculo satélite?
¿Sí? Músculo satélite es aquel que yo encuentro y le encuentro a la vena o a la arteria detrás de él. Miren un poco esta arteria que está aquí. Esta es la carótida común. ¿Se dan cuenta que si yo encuentro este, le voy a encontrar a él? ¿Sí? Y si yo quito este, ¿a quién le voy a ver? A la carótida común. Entonces, por eso es importante que le encontremos primero el músculo. Ustedes pueden tocar su esternocleidomastoideo. ¿Sí? Pueden tocar. Por delante de él ustedes, cuando algún día hagan realmente bien su RCP, van a tocar ahí el pulso del paciente, porque van a ir a tocar por todos lados. ¿Saben dónde buscar los pulsos del paciente? El último lugar donde tienen que encontrar es aquí. Sí o sí. Si no encuentran ahí, tienen que ver ya qué pasa con el paciente, tienen que reanimarle. Bueno, ustedes saben que ninguna arteria viaja sola, ¿verdad? ¿Con qué está viajando generalmente? Nervios. Venas y algún nervio. Miren un poco aquí. Este es un corte transversal del cuello, ¿se entiende, verdad? Y se está mirando hacia arriba. Aquí tenemos la glándula, la tráquea y el esófago. Y esta es la columna vertebral, nuestra vértebra. Miren un poco aquí al costadito que hay. Yo veo una arteria, una vena y un nervio. ¿Cómo se llama este conjunto? Paquete vascular nervioso. Ese es nuestro paquete vascular nervioso del cuello. ¿Cuáles son los componentes de ese paquete vascular nervioso? ¿De quién estamos hablando ahora? Carótida común. De la carótida común. Esta es la carótida común. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Esta vena se llama yugular interna. ¿Y este nervio cuál sería? El vago. Y ahí ya tienen ustedes su paquete vascular nervioso. Entonces, ¿se dan cuenta cómo mirando esta imagen ustedes pueden hacer ya las relaciones de la carótida? Podemos mirar un poquitito qué relaciones ustedes les pondrían a esta carótida. Con la yugular y el nervio, puedo ponerle ya eso, ¿verdad? Este músculo es el esternocleidomastoideo, le ponen como relación. ¿Se dan cuenta que si ustedes encuentran este músculo, le encuentran el paquete? ¿Sí? Ahí está, al ladito. ¿Qué otra cosa tiene mucha relación con él? Timo. ¿Este es el timo o es la tiroides? Ah, tiroides. Tiroides, está la glándula tiroides a nivel del cuello, ¿está? Y la tráquea y el esófago. Todo eso le ponen como relación. Y ahí vemos el final. Ya saben dónde empiezan las carótidas, ¿verdad? Comunes. Ahora, ¿dónde terminan esas carótidas comunes? Ustedes todavía no están en el Morfo 7, no vieron todavía, pero este que está acá es el cartílago tiroides. ¿Sí? Ese cartílago que ustedes pueden tocar, en el varón sale y forma la manzana de Adán. Borde superior de la tiroides. ¿Sí? Del cartílago tiroides, no de la glándula, del cartílago tiroides. Ahí yo prolongo a la altura de C4. ¿Qué es C4? Cervical 4. Cervical número 4. Entonces, borde superior del cartílago tiroides y borde inferior de la C4, ahí yo voy a encontrar el final. ¿Ustedes ven colaterales de la carótida común? Vamos a mirar un poquito a más detalle. Voy a darle un poco de tiempo. ¿Tienen colaterales la carótida común? ¿Pueden identificar cuál es la carótida común primero? Sí. Sí, ¿verdad? Acá termina, borde superior. Acá empieza. ¿De qué lado es este? Derecha. Izquierda. ¿Verdad? ¿Ven colaterales a su lado? No. No hay. No. Pero hay dos terminales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llaman sus terminales? Carótida interna. Del tronco brachiocefálico. Muy buena pregunta. Eso quiero que recalquen entonces. Tronco brachiocefálico no tiene o tiene la tiroidea IVA. Brachiocefálico. Pero la carótida común no tiene. Y no hay excepciones. Yo le reviso a ella, a él, a todos y no hay colaterales. ¿Se entiende? Pero yo a uno le puedo revisar y el tronco brachiocefálico sí puede dar una colateral. Bueno, ya saben en dónde termina. Ahora, vamos a hacer un rápido reconocimiento. ¿Cuál es la carótida interna y cuál es la carótida externa? Vos decís que esta es externa. Tiene más o menos sentido, ¿verdad? Porque si yo amplío, vamos a ampliar un poquitito aquí. ¿Por qué se llama externa? Uno no es por la posición y otro es porque va a irrigar órganos externos, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer la carótida interna? Va a pasar por el foramen, el agujero, el serum o el del
la carótida interna y va a terminar irrigando el encéfalo. ¿Se acuerdan del polígono de Willis? Bueno, y este va a formar el polígono. ¿Está? Entonces la interna va para el encéfalo y la externa para estructuras externas, como dice su nombre. Y bueno, acá está el susto que a mí me da esta parte de la materia. No sé si a ustedes les asusta. La cantidad de ramas colaterales que tiene la externa. ¿Sí? Yo les digo que una de ellas, que es la maxilar, esta, tiene 15 ramas. ¿Está? Entonces, una sola de ellas. Una sola. ¿Y hay que saber todas? Todas tienen ramas. Y vamos a clasificar. Y eso es lo peor, porque hay que clasificar. ¿Sí? Hay algunas, miren un poco la dirección que tiene la arteria maxilar. ¿Vieron la dirección que es más o menos horizontal? Bueno, van a haber ramas que van para arriba, ramas que van para abajo, ramas que van para atrás y ramas que van para adelante. Y así es como vamos a clasificar. ¿Se entiende? Hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Esas son colaterales nomás. Y las terminales es una sola. Por ahí está la terminal, ya más o menos. Bueno, vamos a ir profundizando. Bifurcación carotidia. ¿Dónde se formaban las carotidas interna y externa? ¿Dónde estaba? ¿A qué nivel? Cartílago, tiroides y C4 atrás. ¿Se entiende cómo es? Tienen que hacer un plano. ¿Sí? Tiroides, C4. Bueno, ven este puntito marcado en verde. La arteria carótida, antes de bifurcarse, se agranda. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, yo creo que hay esto en la morgue. Van a ver esa carótida y cuando está a punto de terminar, se hace más grande. ¿Sí? ¿Cómo se llama un espacio en la anatomía? Seno. Y ahí está nuestro seno carotídeo. ¿Está? Ese es nuestro seno. Voy a mostrarle en otra imagen cómo se ve un poquito mejor. Entonces, antes de bifurcarse, la carótida común, ¿qué hace? Se dilata. ¿Cómo se llama esa dilatación? Seno carotídeo. Bueno, ahí al lado del seno carotídeo o por encima, yo voy a ver un pequeño puntito. En ese punto que está ahí, se llama glomus carotídeo. Le voy a poner un poquitito a ver si escribí acá. Glomus carotídeo. ¿Está? O glomo, si le quieren llamar, porque glomus está en la. Entonces, glomo carotídeo. Es un quimioreceptor que ustedes van a ver en fisiología. Y el seno carotídeo es un varoreceptor. Un varoreceptor es aquel que detecta la presión que hay. ¿Sí? Si hay mucha presión, si no hay mucha presión, para avisarle al encéfalo. Para ver. ¿Qué El masaje carotídeo. Claro que sí, para controlar la presión y la frecuencia cardíaca se suele masajearle acá al paciente. Si ustedes quieren tranquilizarle a alguien, hacer que esté menos presionado, por ejemplo, para el examen, le pueden masajear acá. Entonces van a relajarse antes del examen. ¿Está? Bueno, ya saben lo que es el seno y ya saben lo que es el glomo carotídeo. ¿Está? Todo esto donde se encuentra a nivel de la bifurcación. Es importante que le conozcan a esas cosas. Entonces ya saben dónde hacer el masaje también, ¿verdad? ¿Está bien? Detectan el cartílago tiroides y ahí al lado. Hacen ese masaje. Bueno, ahí ven este pequeño espacio triangular. Voy a agrandar un poquito porque no se ve tan bien. Y vamos a marcar los límites. Ven este pequeño triángulo que está ahí. Se llama conducto carotídeo. Este pequeño espacio triangular, el triángulo abunda en anatomía. Vamos a hacer un poco sus relaciones. Hacia adelante yo voy a encontrar cartílago tiroides, la membrana tiroidea. Este hueso es el hioides y esta es su asta mayor. Esa es la relación que está hacia adelante. La relación que está hacia atrás, hacia medial también está la faringe. Hacia lateral está el esternocleidomastoideo y hacia atrás están las vértebras. En ese espacio que yo marco, vértebra, tiroides y el esternocleidomastoideo, aquí yo voy a encontrar la bifurcación carotídea. Esos límites tienen que conocer. Hay 5 triángulos que van a conocer el día de hoy. ¿Está? ¿Cuál es un órgano satélite de nuestras arterias carotidas?
Esternocleidomastoideo. Excelente. El segundo que van a memorizar, ¿cómo se llama ese músculo que tiene dos vientres que está aquí? Es un músculo digástrico, pero no se llama digástrico. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Homoioideo. ¿Está? Homoioideo. Y acá ustedes se dan cuenta cómo pasa su vientre anterior delante de la carótida. Ese es el paquete vasculonervioso para que ustedes se fijen. La yugular y ahí están marcados en verde la carótida. Y acá está el primer triángulo que van a saber. Y este se sabe de memoria. Este siempre se pregunta, al igual que todos los demás. Diafragma. Pero yo no tuve la culpa esa vez. A mí me ordenaron no preguntar al final. Entonces, porque estaba todo ya. Ok, yo no miento. El que miente son los directivos, ¿verdad? Seguramente que sí, ¿verdad? Porque el que no estudió se salvó y aún así se aplazaron de la gran 100 en ese examen. Pero esta vez no va a ser así. Mucho más fácil y mucho más corto. El triángulo, el primero que van a tener que conocer se llama de Farabeuf. Y vamos a marcar acá los límites. Cosa que a mí no me gusta porque hay cosas que no conocen. Esta es la yugular interna. Y este tronco se llama tirolinguofaringofacial. Sí, así. ¿Cómo? Mi Dios, ¿verdad? Va a tener sentido cuando le estudiemos a esa vena. Esas son venas, ¿está? Yo entonces voy a mirar vena yugular, tirolinguofaringofacial. Este que está aquí es el nervio hipogloso. Bueno, entonces ustedes tienen ahí esos tres límites y ahí yo voy a encontrarle a quién, a la bifurcación de la carótida. Por eso es que se busca y en cirugía es muy importante localizar este triángulo de Farabeuf. Esto va a tener sentido porque se llama tirolinguofaringofacial. ¿Sí? El hipogloso es el nervio. Entonces yo hice nomás un agrandamiento para que ustedes vieran, aquí está el triangulito, ¿sí? Como es, y aquí está como es en la vida real. Yugular interna, tirolinguofaringofacial y el hipogloso. Porque a mí me interesa, ustedes van a memorizar después cuáles son los límites, ¿sí? ¿Por qué es importante este triángulo? ¿Qué yo encuentro acá? Bifurcación de la carótida común. Ese es el lugar donde voy a poner. El otro triángulo es el de Guyon. Vamos a mirar aquí. Lo que se hace es quitar la piel y ahí ustedes van a ir a buscar lo siguiente. Vena yugular interna y la vena tirolinguofaringofacial. Ahí está. Ahora, ¿se acuerdan que el de Farabeuf, este nervio era el hipogloso? Sí. Bueno, para el de Guyon yo levanto un poquitito el límite y me voy hasta el epigastrio. ¿Está? Es el mismo límite. ¿Se fijaron aquí abajo que es igual? El de Farabeuf. Bueno, ese nervio era el hipogloso, ¿se acuerdan? Sí. Esto era Farabeuf. Ahora, yo amplío hasta el músculo digástrico que se encuentra en esta zona y este triángulo ya se llama de Guyon. ¿Tiene ya otro nombre? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Ahí al ladito está. Ah, yo escuché bullón. ¿Y Guyon es? ¿O cómo es? Bullón, yo escuché. Se pronuncia en español, ¿verdad? Guyon se llama. Bullón. Bueno, entonces, ¿qué ustedes van a encontrar en este triángulo? Bifurcación de la carótida y ¿qué nervio era este? Hipogloso. Entonces ahí ustedes le tienen al hipogloso. ¿Para qué era el hipogloso? Para la lengua. Carótida externa. ¿Ya saben dónde se origina? Sí. ¿Sí? Cartílago tiroides por encima. Aquí está nuestra carótida externa y va a dar las siguientes ramas. Ya saben dónde se origina y vamos a mirarle un poquitito. ¿Cómo? Todo esto es para localizar la bifurcación de las carótidas, ¿verdad? Ese es su objetivo. Muy profundo, yo sé, pero esto se tiene que saber sí o sí en anatomía. Ustedes se dan cuenta que estudian a profundidad muchas cosas. Al final, cuando sean especialistas, van a desechar muchos de ellos, ¿sí? Pero ahora en la carrera hay que conocer todo. Bueno, ya saben dónde se origina la carótida externa y vamos a ir mirando un poquitito
poquito cuáles son sus dos ramas. Perdón, cuáles son sus ramas colaterales. Son 6. ¿Está? 6. Y tiene 2 ramas terminales. Vamos a contar un poco cuántas ramas hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coincide con nuestro número. 6 colaterales y 2 terminales. ¿Está? Y es de arriba para abajo como tienen que conocer. Esta es nuestra carótida externa. Vamos a hablar primero de ella porque es muy compleja. La carótida interna es menos compleja otra vez. Bueno, ¿cuál es su primera rama? Tiroidea superior. ¿Qué va a irrigar? ¿Qué es tiroides? ¿La glándula o el Glándula cartílago suprarrenal. con la laringe que está ahí formando? Ese fue el problema de la irrigación, pero aún así quedamos de acuerdo que todo iban a aprender. Irriga tanto la glándula excelente como el cartílago, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que relacionarle con los dos. Después está la faringe ascendente. ¿Qué va a irrigar? La faringe. La lingual. Facial. ¿Qué es esto? La cara, ¿verdad? La fascia. La fascia es más expresiva. El occipital, ¿qué va a irrigar? La zona occipital. Y el auricular posterior, ¿qué va a irrigar? La oreja, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya tienen todo. Tiroidea, ¿cuál era la siguiente? Faringea. Después, ¿qué viene? Lingual, facial, después, occipital y la auricular posterior. ¿Cuáles son sus dos ramas terminales? La maxilar. ¿Recuerdan cuántas colaterales tiene? Maxilar. 14. ¿Está? Y tiene una rama terminal. Y la temporal superficial tiene 2 ramas y acabó ahí, por suerte para ustedes. Bueno, van a ir mirando lo que yo hice en la diapositiva. Es simplemente ponerles la imagen para que ustedes pudieran reconocer. ¿Cuál era nuestra primera arteria? Tiroidea superior. Esa es la primera y vamos a mirar cómo emerge. ¿Pueden identificar ustedes la carótida externa y la carótida interna? Sí. Claro que sí. Externa, ven cómo irriga toda esta zona. Y la interna se va perdiendo hasta el final. La primera rama era la tiroidea superior. Y ahí me quedó la tiroidea superior. La siguiente rama, ¿cuál era? La faringea ascendente. Esta va a dar 2 ramas y va a terminar. La timpánica inferior y la meningea posterior. Esa meningea posterior, ¿se acuerdan ustedes del foramen yugular? Estudiaron tanto en base de cráneo. Sí. ¿Verdad? Bueno, va a entrar por ese foramen yugular que ahí tienen ustedes señalado y va a terminar. ¿Ven cómo ingresa en el interior del cráneo? Entonces por eso pasa por ese foramen y va a terminar en el cráneo, en el interior del cráneo, que quede claro. Y esa arteria se llama meningea posterior. Rama de la faringe ascendente. Rama de la faringe ascendente. ¿Rama de quién es? La faringe ascendente. De la Carótida. Vamos siguiendo conmigo, ¿verdad? Sí. Yo quiero que vean la rama principal y luego la colateral de esa rama. La colateral de la faringe ascendente, timpánica inferior, meningea posterior. Ya saben cómo ingresa en el cráneo, por ese foramen que ven ahí. Este foramen, yugular, por ahí va a entrar. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estudiaron el cráneo vieron que había muchas impresiones de arterias? Y ahí Sí. ven una de esas arterias que deja su impresión. La siguiente es la arteria lingual. A 1 centímetro por encima de la ascendente va a nacer. Y vamos a mirarlo un poquitito. Esta es la arteria lingual. ¿Sí? ¿Vieron lo pequeña que se ve acá? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Este qué hueso es? Helioides. Helioides, muy bien. Entonces, ubicando helioides, vamos a mirar otra vez esta imagen. ¿Ven cómo pasa Por encima. y se pierde en helioides? ¿Sí? Entonces va a pasar por este pequeño tendón que está ahí. ¿Qué se está insertando en ese lugar? Los músculos de la lengua. Y después, ustedes no debieron haber visto ya músculos de la lengua. Es el ¿Quién dio? Un músculo que era un digástrico era el homoplato. homoideo, el del cuello.
¿Y se cruza con la rama de la lingual? O sea, con la lingual. Ese va a ser el digástrico. Ah, Entonces sí. más adelante, ¿está? Sí. El homoioideo era para la común. Entonces estás perdiendo de mí. Bueno, la arteria lingual, yo lo que quiero es que ubiquen. Vamos a marcar un poquitito. ¿Cómo se llamaba la primera rama de la carótida externa? ¿Tiroidea? Tiroidea superior. Acá le veo yo. ¿Ven cómo va la tiroides a la glándula y al cartílago también? ¿Saben qué estructura está formando el cartílago tiroides ahí? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cómo así? Faringe. ¿Verdad? Esa es nuestra, laringe. Laringe. ¿Verdad? Ahí por ahí va a pasar qué cosa. El aire y va a terminar en la tráquea y luego en los pulmones. Por eso es que no me gusta tanto morfosecar esto porque tengo que explicarles todo. La siguiente rama, ¿cómo se llamaba? Faringe Faringe ascendente. ascendente. Aquí no se puede ver muy bien la faringe ascendente, lastimosamente está un poco por detrás. Después de esta faringe ascendente aparece la lingual. La lingual a este nivel, ¿ven cómo se ve pequeñita, cortita? Pero no es así real. Vamos a mirar cómo es ella. Bueno, esta arteria lingual va a estar entre dos músculos, entre el hiogloso y después vamos a ver el otro músculo. El hiogloso y acá tenemos el constrictor superior, constrictor medio de la faringe. El hiogloso aquí no se puede ver, es un músculo de la lengua, que después vamos a ver en esta imagen. Aquí. Ahí vemos. Esta es la arteria lingual. ¿Esta qué cosa es? Este es el hueso hioides y este músculo que está acá es el hiogloso. ¿Sí? ¿Saben que la palabra gloso de qué es? De lengua, ¿verdad? ¿Y el hio de qué es? Del hueso hioides. Entonces, se inserta en el hueso hioides y va a la lengua. Por eso se llama hiogloso. ¿Tiene más o menos sentido su nombre? Tiene. ¿Y este nervio que está acá? Hipogloso. Laringo recurrente. No. Hipogloso. El El hipogloso. El hipogloso. Excelente, ahí está el hipogloso. Entonces, se dan cuenta cómo la arteria surge por aquí y luego termina ya oculto por ese nervio, perdón, por ese músculo. Yo ya no puedo verle debido a ese músculo. Entonces, él se coloca ahí más o menos. Bueno, y acá podemos ver ya otro músculo importante. ¿Ven cómo viene aquí y asciende hacia aquí? ¿Qué tipo de músculo es este? Digástrico. ¿Cómo se llama este músculo? Este es el músculo digástrico. ¿Está? Entonces hay dos cosas que tienen que saber. Un músculo digástrico es el que tiene dos vientres, ¿verdad? Sí. Ahora, el músculo digástrico del cuello se llama homoioideo. Y el músculo digástrico a este nivel se llama luego digástrico. ¿Está? Entonces, lo que yo quiero que miren aquí es lo siguiente. Arteria, ¿sí? ¿Ven la arteria? ¿Ven el nervio? Y ven este músculo digástrico. ¿Por qué es importante esas tres cosas? Porque hay tres triángulos que tienen que conocer a este nivel. El primero se llama de Becklar. Y ahí ustedes pueden ver los límites de este triángulo. ¿Sí? El digástrico, miren aquí, es el músculo digástrico. El hipogloso por detrás y el hioides por abajo. ¿Está? Esos límites van a tener que ir memorizando. ¿Cómo se llama el triángulo? Becklar. Becklar. Allá, para qué. Becklar. ¿Sí? ¿Por qué es importante que le conozcan a este triángulo de nombre tan feo? Porque ustedes encontrando este triángulo, ¿a quién le van a encontrar? A la arteria lingual. ¿Está? Entonces, este tienen que conocerle sí o sí. Digástrico, hioides, hioideo. ¿Está? Músculo hioideo. Digástrico, el hioides y el músculo hiogloso. Y ahí ustedes ya tienen los límites. ¿Qué van a encontrar ahí? Arteria lingual y a este nervio. ¿Cómo se llamaba este nervio? Entonces eso van a encontrar ahí. El otro triángulo se llama triángulo de Pirogov. ¿Pueden leer ahí primero cómo se escribe? Pirogov. ¿Sí? Pirogov se llama. O como quieran pronunciar, pero a mí me sale todo feo, ¿verdad? Bueno, ¿qué yo voy a tener aquí? Este músculo se llama músculo miloioideo. ¿Está? Es el músculo que ustedes tienen acá en su papada.
¿sí? El que le cuelga es porque este músculo no es muy débil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es el nervio hipogloso, músculo miloioideo, y acá tenemos el tendón del digástrico. Aquí en este pequeño triángulo, límite miloioideo, nervio hipogloso y el tendón del digástrico, hay a quien yo le voy a encontrar, a la arteria lingual. Solo la arteria lingual. ¿A quién yo le encuentro en el triángulo de Geiger? Arteria lingual y nervio hipogloso. ¿A quién yo le encuentro en el triángulo de Pirogov? Solamente a la arteria lingual. ¿Sí? Porque uno de sus límites es el nervio. Y esta. ¿Cuántos triángulos marcaron ustedes que tenían que conocer hoy? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué 5? Ese también tiene que conocer los límites del espacio carotídeo, ¿verdad? Bueno, ahí pueden ver ustedes como la lingual, su objetivo final es irrigar ¿qué cosa? Los elementos de la boca. ¿Qué parte? ¿Por qué se llama lingual? Lengua. Lengua, obviamente, ¿verdad? ¿Qué glándulas hay ahí? Las glándulas salivales. ¿Verdad? Entonces, esas glándulas también le van a irrigar. Y aquí le tenemos a la arteria lingual. Ahí le tenemos, hermosa y preciosa. Bueno, después van a ver ustedes los límites y acá le tenemos a la arteria lingual. Esta es la lengua, ¿sí? Lo que se hizo fue quitar todos los elementos para que ustedes le pudieran ver a la arteria lingual. Tiene varias colaterales, como pueden ver aquí, pero la más importante es su rama terminal, ¿sí? Se llama arteria ranina o lingual profunda, que vamos a ver enseguida. ¿Pueden ver cómo se escribe? ¿Sí? Arteria ranina, así le pueden llamar. O lingual profunda. Esa es su rama terminal. Miren un poco, ¿vieron el recorrido de la arteria y cómo termina en la punta de la lengua? Ahí termina. Esa arteria de la punta de la lengua se llama ranina o lingual profunda. Miren estas cositas en amarillo que están ahí. Estas son las glándulas salivales. ¿Ven cómo le irriga a todas ellas? ¿A quién también le va a irrigar la arteria lingual? A la lengua. ¿La lengua qué es? Es un conjunto de músculos, ¿verdad? Muchísimos músculos. Siguiente, arteria facial. ¿Cómo van a reconocer la arteria facial? Sí, le voy a dar, pero después de esta. Porque después ya vamos a ver las ramas de la maxilar y ahí termina ya la clase. Esa ahora la facial ahora va en dirección del... Vamos ya con la facial, está 5 milímetros por arriba de la lingual. ¿Y cómo ustedes le van a reconocer a esta facial? ángulo de la mandíbula. ¿Ven cómo pasa por el ángulo de la mandíbula? Termina acá en la cara. Esa arteria es la arteria facial. Entonces ustedes tienen todas las ramas ahí. Y la arteria facial es la que yo sí o sí les voy a decir que ustedes reconozcan. ¿Está? Porque es demasiado especial su recorrido. Ninguna tiene este recorrido que pasa por el ángulo de la mandíbula hacia medial y luego hacia lateral. ¿Qué colaterales va a dar? Muy obvios van a ser sus colaterales. Escuchen cómo se llaman. Después vamos a mirar. Acá le tenemos. ¿Cómo se llamaba esta arteria? Facial. Facial. Esta es la arteria facial. ¿Ven cómo hay de un lado y del otro? Obviamente, ¿verdad? Ya saben cómo reconocerle también a esta arteria. Tiene sus colaterales y sus terminales. ¿Vieron cómo las colaterales se vuelven a dividir en cervicales? ¿Por qué se llaman cervicales? Por la región del cuello. ¿Por qué se llaman faciales? Todas van a ir a la cara. Y la terminal se llama arteria angular. Esta es la importante. Terminal sí o sí saben. Esto podemos memorizar 2 o 3, pero terminal sí o sí saben de todas las arterias. Pero las colaterales cervicales y faciales hay que saber todas. Todas tienen que conocer, ¿verdad? Pero yo les digo que terminales sí o sí tienen que saber. De todas las arterias, las terminales tienen que conocer. Escuchen un poquitito cómo se llaman las arterias. Labial inferior. ¿Qué voy a irrigar? Labio inferior. Labial superior. Labio superior. Mentoniana.
Mentón. Maceterina. ¿Queda más o menos claro por dónde va la cosa? Entonces vamos a mirar. Submentoniana. ¿Vieron aquí cómo viene debajo del mentón? Tiene sentido su nombre. Ahí tiene. ¿Cómo se llama esa arteria que pasa por debajo del mentón? Submentoniana. Y ahí tiene. ¿Van a poder reconocer una arteria submentoniana? Demasiado sencillo. Reconocen el mentón. Si pasa por debajo, submentoniana. Labial inferior. ¿Vieron cuál es? Sí. Obvio que se va a llamar labial inferior. No pudieron pensar en otro nombre, ¿verdad? Bueno, después ¿cuál era el otro? Labial superior. Tenemos unas ramas nasales y esta rama, ¿cómo se llamaba? Angular. ¿Por qué era importante que le conocieran a esta rama? Excelente. Fíjense un poco a nivel de dónde está dando su rama terminal. ¿Vieron ustedes de su nariz? Y acá a los lados de la nariz da su rama terminal. ¿Está? Entonces van a poder reconocer sí o sí. ¿Alguna vez ustedes sintieron el latido acá? Pueden probar y van a sentir su latido. ¿Pueden ustedes sentir el latido aquí de la arteria facial? Solo de la facial. ¿Dónde van a buscar? Ángulo de la mandíbula y por delante de él. Demasiado bien sencillo. ¿Está? Entonces ahí hay una arteria, por eso es importante que le conozcan. Bueno, esta arteria angular se va a anastomosar con una arteria, rama de la oftálmica, rama de la carótida interna. Eso vamos a ver después nomás, ¿sí? Pero aquí yo veo cómo sale una rama. Ese no está entrando, ese está saliendo. ¿Se entiende? Sale de la carótida interna y se anastomosa por él. Dato curiosito para que ustedes puedan mirar. Arteria occipital. Van a poder reconocer la arteria occipital. Esta es rama de la carótida externa. ¿Pueden mirar ahí? ¿Sí? Dale, pueden salir a su receso. 10 minutitos. Aquí.